en la nube. Ahí está. Oremos entonces. Amén. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos aquí, a aprender un poco más de tu palabra, Señor. Que seas tú poniendo el amor, Padre Santo, en cada uno de nosotros por tu palabra, Señor. Y que ese fuego que necesitamos, Padre Santo, sea contagioso con todos los hermanos, Señor, en la iglesia. Ayúdanos, Amén. Padre, Señor, que tu palabra no se quede con nosotros, Señor, sino que la aprendamos para compartirla con otros, Padre Santo, que hay tanta necesidad, Señor, de tu palabra y personas también que necesitan, quizás están equivocadas con la doctrina, Padre Santo, que nosotros podamos ser, Señor, esa luminaria para cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias por los presentes aquí, el hermano Carlos, su familia, la hermana Maida, y nosotros aquí estamos presentes, Señor, delante de ti, esperando lo que tú tienes reservado para cada uno de Amén. nosotros. Gracias, mi Dios. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. 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 Gracias, hermanita. Bien, entonces vamos a continuar con el estudio del libro de Números y tenemos que abrir la Biblia en Números capítulo 13 porque nuestro compromiso es ver lo que el Señor tiene para nosotros en el capítulo 13 y el capítulo 14. ¿Ok? Si uno hace un recuento, hemos visto hasta aquí que el Señor ya ordena a su pueblo Israel en todos los aspectos con bastante detalle, específicamente entendiendo cómo debe desarrollarse la marcha, también cómo el orden de las tribus, también el traslado del tabernáculo por parte de los levitas, tanto coatitas, meraritas, gersonitas, realmente el Señor en todo se ha anticipado al pueblo en darle un ordenamiento para lo que continúa. Y ha llegado el momento hasta el capítulo 10, versículo 11, donde realmente se inicia la marcha a los 20 días del mes de Iyar. ¿Ya? Ahora, una vez que comienza esta marcha, en el capítulo 11 y 12 vemos que comienzan los problemas que son propios de la naturaleza caída del hombre. Capítulo 11, la tremenda rebeldía de todo el pueblo, añorando aquella comida ya que disfrutaban de Egipto. Y el Señor realmente sintió este golpe porque es un desprecio a la provisión que Él daba día a día, que era el maná. El hombre no se conforma con el modo de Dios, sino que quiere hacer muchas cosas a su propia manera. Obviamente que esta rebeldía, este pecado, esta desobediencia, como todo pecado, trae consecuencias al punto de que en el versículo 33, estoy en el capítulo 11, 33, dice que la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y ese lugar incluso quedó con el nombre tumbas de los codiciosos porque había una codicia impropia en el corazón de ellos. Pero en el capítulo 12 viene otra rebelión y viene una rebelión contra Moisés, el líder, el representante principal de Dios, por parte de su propia familia, de María y de Aarón. Y también Dios aplaca esa rebelión de un modo, a través de un juicio duro para María que queda leprosa, ya, y a no ser por la intercesión de Moisés, realmente ella podría haber realmente sido totalmente consumida. Sin embargo, hay una restauración, pero se detiene el proceso, todo se hace más lento en la marcha, hay que esperar que ella fue echada del campamento por 7 días ya y volver después a la congregación con todo el proceso de purificación. Entonces, realmente la marcha no comienza muy auspiciosa porque comienza con grandes rebeliones.
Sin embargo, el Señor sigue adelante con su plan, con su pueblo, y en el capítulo 13 ya hay una tremenda oportunidad del pueblo de realmente entrar en corto tiempo a poseer la promesa de Dios, a poseer la tierra prometida. Ya dice, vamos a leer versículo, capítulo 13, versículo 1, ya al 3. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés obedece. Los envió desde el desierto de Param, donde ya están ahí acampados, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Así comienza este capítulo, ¿ya? Yo diría que acá, en esto que vamos a ver hoy, el tema central es cómo realmente responde el hombre, cómo responde el pueblo en fe a Dios, porque el tema principal es la fe. Y Dios prueba la fe de sus hijos porque van a conquistar la tierra prometida, y la verdad es que tanto el trayecto que falta como la vida futura en Canaán debe siempre el pueblo entender que se vive por fe y no por vista. Entonces, son capítulos que ponen a prueba la fe, ¿ya? Primero que nada, Dios había prometido esta tierra incluso desde cuando Israel era cautivo en Egipto. En Éxodo capítulo 6, vamos a Éxodo capítulo 6, Dios se fija en un hombre, ¿ya? Se fija en Moisés. Y Moisés es comisionado para sacar, liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿ya? Pero el Señor prontamente promete a Moisés que no solo los va a sacar, voy al capítulo 6 de Éxodo, versículo 6, no solo dice Dios a Moisés, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, en la esclavitud, os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Las 10 plagas que vemos en Éxodo. Yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. O sea, una primera prueba de que Dios es el único y verdadero Dios es que es el Dios que los liberta, es el Dios que los redime. Pero la promesa que Dios hace es que los meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, confirma, yo Jehová. ¿Se dan cuenta, hermano? O sea, que prácticamente antes de que el pueblo de Israel fuera liberado, redimido, ya Dios compromete esta promesa, ya, y esta promesa viene del pacto abrahámico, o sea que más encima voy más atrás, ya, donde obviamente el Señor ya promete a Abraham, o sea, 500 años antes de esta fecha aproximadamente, de que realmente lo va a bendecir Abraham por su fe, ¿ya? Porque creyó Abraham a Dios estas promesas y le fue contado por justicia. Eso dice en Génesis capítulo, me parece 15, ¿ya? Aproximadamente. Ok, entonces siempre ha estado vigente esta promesa, ¿ya? El pueblo
debió haber respondido con fe a Dios y debió haber aceptado la tierra prometida así con brazos abiertos. Sin embargo, ya Deuteronomio, perdón, ahí sí. Sin embargo, en Deuteronomio, en el capítulo 1, o sea, al inicio de Deuteronomio, capítulo 1, el versículo 22 nos relata que no fue inicialmente la decisión de Dios de que fueran espías a examinar esta tierra. No estuvo eso en el corazón de Dios, porque Dios da una palabra y esa palabra la cumple, así de simple. El pueblo tiene dos opciones, o la cree o no la cree, ¿ya? Y acá el pueblo ya manifiesta una falta de fe porque es el pueblo el que realmente por su poca fe tomó la decisión de presionar ahí a Moisés para que se enviaran estos espías para primeramente ver cómo era la tierra, cómo eran los habitantes de la tierra, que habían ciudades fortificadas o vivían en carpa, tipo campamentos. ¿Cuál era la situación? Y en el versículo, podemos decir, por ejemplo, en el versículo, uno lo puede ver ya, incluso yo diría que podríamos verlo desde el versículo 20. Entonces os dije, ya Moisés hablando al pueblo, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Y no solamente de aquí, sino desde el monte del Amorreo hacia adelante, hacia la tierra de Canaán, todo ya Dios lo ha prometido, por lo tanto Dios quiere darlo, ¿ya? Mira Israel, examina, piensa, medita, ya conociendo al Dios todopoderoso, el Dios que se ha manifestado desde tu redención, se ha manifestado en abrir el mar rojo, se ha manifestado en todos los milagros portentosos ya de provisión para Israel. Ese Dios que tú ya tienes que conocer, que es un Dios todopoderoso, ese Dios te ha entregado la tierra, te la ha entregado, te la está regalando. Sube y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Más encima Dios les advierte de que fortalezcan su fe, porque el temor es contrario, el temor va a debilitar la fe. No desmayes. Todo lo contrario que dice Dios es más bien esfuérzate. La palabra esfuérzate es una palabra que alienta la fe. La palabra no temas es una palabra que desmotiva la fe. ¿Se entiende? Entonces, hermano, en la Biblia así lo tenemos que ver. Y viniste, y dice el 22, y este es el clave, y viniste, y en lugar de obedecer a Dios, de armarte de esfuerzo, de valentía y tomar la tierra que Dios te da, ya más bien fuiste presa de la incertidumbre, de la poca fe, del temor, ya, y vinisteis a mí todos vosotros, todo el pueblo, ya, por supuesto representado en los padres de las familias, ¿recuerdan? Y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros. O sea, no tomaron, no obedecieron a Dios como Dios esperaba, con una fe a toda prueba. No, ellos prefirieron examinar previamente esa tierra. Enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso y cuando vuelvan nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, es decir, nos faciliten el caminar, la conquista y de las ciudades a donde hemos de llegar, ¿ya? Eso fue iniciativa del pueblo. ¿Está claro eso, no es verdad? Entonces Dios, la verdad es que deja que este pueblo ya realmente pueda comprobar. Y aquí nuevamente el pueblo tiene una segunda oportunidad de mostrar fe a Dios, ¿ya?
pues tiene una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque puede recibir ya un informe de lo que Dios ha prometido. ¿Cómo es la tierra? Es una tierra buena, es una tierra que fluye leche y miel, pero ellos también flaquean en la fe porque se dejan llevar por las circunstancias que ven. Es decir, en lugar de responder con fe a Dios, responden a través de la vista. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo, ¿ya? Entonces Moisés, en el versículo 13:3, envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, ¿ya? Dios lo permite. Muchas veces Dios permite situaciones, ¿ya? Que no están en el centro de su voluntad y hay que tener cuidado con eso, porque esa situación es una segunda oportunidad que Dios nos está dando, ¿ya? En lugar de aniquilarnos a la primera, porque Dios es un Dios de segunda oportunidad y les da esa oportunidad de que revisen la tierra, pero que entren, que recobren fe, y el pueblo justamente fracasa aún en esta segunda oportunidad que Dios le da, como vamos a ver. Claro, escogieron 12 varones, uno por cada tribu. Repite varias veces en estos primeros versículos que sea un príncipe de los hijos de Israel, por lo tanto es el líder ya que representa a cada una de las tribus. Y luego aquí del versículo 4 en adelante, ya vamos a ver que se va a mencionar, por ejemplo, diferentes nombres, no vamos a entrar a analizarlo, pero por ejemplo de la tribu de Rubén, el nombre o el príncipe, el representante, el espía, por así decir, es Samúa, ¿ya? De la tribu de Simeón, ya Zafar. Ya sí, uno va, Judá, Caleb, interesante, de la tribu de Judá me detengo en Caleb, hijo de Jefone. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a ver aquí que Judá, a través también de Caleb, logra tener una supremacía en medio de todas las tribus de Israel, la tribu de Judá, ¿ya? Y tenemos a un gran Caleb, ya lo vamos a ver, ¿ya? Luego menciona Isaacar, ¿ya? Y inmediatamente se menciona la tribu de Efraín, interesante, Efraín, y se menciona al representante de Efraín que se llama Oseas, hijo de Nun, pero que Moisés le va a cambiar el nombre por Josué, que al final también es el nombre de Jehová salva, de Jesús, con el pasar del tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué me detengo en la tribu de Efraín? Porque hermanos, miren, cuando después de Salomón, cuando el reino de Israel, que estaba unificado, se divide en dos, ya son reconocidos la tribu del sur es Judá y el reino o reino del sur Judá y el reino del norte con todas las otras 10 tribus es reconocido como Efraín. Efraín, quizás justamente para honrar a Josué, hijo de Nun, o Oseas, como dice aquí. Por eso es que el orden que yo veo que se da en estos versículos del 4, creo que hasta el 17, 16, 16, más, sí, 15, 16 aproximadamente, ¿ya? El orden es el mismo, sigue el orden del nacimiento de los hijos, ¿ya? De Jacob, sigue el orden de Números capítulo 1 y solamente hace el cambio, ya destacando a Efraín. Por eso es que Zabulón queda más abajo, que también es otro hijo de Lea, como Judá, Isaacar y Zabulón, por ejemplo. ¿Ya? Es para destacar a Josué de la tribu de Efraín, que a futuro va a ser la tribu principal del norte, en la cual se van a representar las 10 tribus, conformando el reino del norte después del año 1000 ya de Cristo, y
y la tribu de Judá, que entonces ya también digamos, cobija a Benjamín, ya por ende se separa ya los hijos de José de Efraín, se separa, versículo 11, de la tribu de Manasés, ya porque Efraín y Manasés son los hijos de José que forman esa tribu. Pero en general sigue el orden del nacimiento de los hijos de Jacob, ¿ok? Bien, ahí versículo 16 termina todo el listado de todos estos príncipes o los 12 espías, ¿ya? Y ahí vemos cómo Moisés es que le cambia el nombre a Oseas por Josué, ¿ya? De la tribu de, ya dijimos, Efraín. De ahí viene Josué, viene de Efraín. Y Caleb viene de Judá. Las dos principales tribus en la historia futura de la nación de Israel. ¿Está bien? Entonces los envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán, ya les da el trayecto. Vayan de aquí, estamos hablando de Cades, en Param, están en Cades, en Param, vayan por el Negev y suban al monte, ya, y observen la tierra cómo es, al pueblo que la habita, cómo es el pueblo, si es fuerte, si es débil, si poco, si es numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, ¿ya? Cómo son las ciudades habitadas, ¿ya? Si viven en carpas, campamentos, o son plazas fortificadas, y la tierra misma propiamente tal como es, cómo es el terreno, es fértil o es estéril, hay en él árboles frutales o no, y esforzaos. Esa es la palabra antónima de el temor, esforzaos. Es la palabra antónima de no desmayen, esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Entonces, por esta frase uno sabe que ellos están entre julio y agosto. Por lo tanto, han pasado aproximadamente 2 meses del mes de Iyar, del mes de que salieron del Sinaí, del monte Oreb de Sinaí. Han transitado aproximadamente 2 meses. Ahora, el libro de Deuteronomio nos dice en el capítulo 1 que ese trayecto se puede hacer en 11 días, ¿ya? 11 jornadas hay desde Oreb, o sea, desde el Sinaí, camino del monte Seir, ¿ya? El Negev, hasta Cades Barnea. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, ellos aproximadamente, con todo lo que ha pasado, dilataron aproximadamente dos meses, ¿ya? Y ellos, los espías, subieron, reconocieron la tierra. Estoy en el versículo 21, volviendo al capítulo 13, ¿ya? Desde el desierto de Sin, ¿ya? Que es un desierto que está al sur, es en la parte sur del desierto de Param, hasta Rehob, entrando en Hamat. Ahora, cuando uno va viendo estos pueblos, estos nombres, es importante buscar en una Biblia ya la geografía del momento, de aquel entonces. Y entonces uno se va a ir ubicando. Yo creo que como que hace falta una clase de geografía bíblica. Yo por mientras les diría que traten de ver la posibilidad de buscar una Biblia ya que tenga esto, que son, miren, que son mapas. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo en el tiempo de los patriarcas el mundo bíblico, en este. Entonces ahí yo voy viendo cuando leo todos estos nombres y me voy ubicando, me sirve la geografía para ir ubicándome en cómo, en cuál fue el recorrido, cuál fue el circuito, cómo fue este trayecto por el desierto hasta llegar a Canaán. ¿Ya? Bueno, lo interesante es que ellos subieron al Negev, tal como había dicho Moisés, y vinieron hasta Hebrón. De allí se encontraron con 3
hijos de Anac que se mencionan, Aimán, Sesai y Talmai. Los hijos de Anac, sin duda, son de gran estatura, ¿ya? Estos son gigantes y se encontraron con tres de ellos en Hebrón. Y menciona y se detiene el versículo 22 en Hebrón, que fue edificada incluso 7 años antes de Zoán en Egipto. Ya el libro da la explicación ahí acerca de los Ixos ya y los hititas de allá de la época de Egipto que edificaron esta ciudad de Hebrón, antiquísima. Y es interesante porque realmente Hebrón, por así decir, fue el primer terruño de Canaán en el cual Israel realmente lo consideró como propio. ¿Por qué digo esto? Porque en Hebrón, ya en Hebrón, Abraham, siglos antes de este pasaje, compró de los seteos la cueva de Macpela para enterrar ahí a quién, a Sarai. Entonces él compró un terreno ahí en Hebrón y se transformó en tierra de Israel como un preámbulo de creerle a Dios que habría en este terruño pequeño está representado que en algún día toda esta tierra que tú has prometido será del pueblo. Fue un acto de fe de Abraham comprar esa cueva. Y esa cueva sirvió no solamente de sepultura a Sara, la mujer de Abraham. Abraham mismo fue enterrado ahí. Jacob fue enterrado ahí. Las esposas de Jacob fueron enterradas ahí. Y José, que murió en Egipto, fueron sus huesos llevados ahí, a Hebrón. Entonces, Hebrón llega a ser como el primer bastión, por así decir, un bastión de fe de Abraham, de un hijo de Dios, de que Dios iba a cumplir y que toda la tierra de Canaán iba a ser de Israel. Quizás esa es la razón por la cual se detiene aquí este versículo, la palabra de Dios y este versículo en la tierra de Hebrón. Sin embargo, ya aparece un primer elemento intimidante y una primera prueba a la fe de los 12 espías, que son los hijos de Anac, representados por estos tres hombres, Aimán, Sesai y Talmai, ¿ya? Bueno, ellos llegan hasta el arroyo de Escol, y Escol significa racimo, es decir, da a entender de que es una zona de mucho fruto, de uvas y de higos, ya de mucha productividad, Escol, de tal modo de que ahí cortan una prueba de que es tierra fructífera, cortan un sarmiento, de un sarmiento cortan un racimo de uvas. Pero este racimo de uva es extraordinario porque es tan grande, hermano, que no lo trae uno, lo tienen que traer dos hombres y lo tienen que traer amarrado a un palo. ¿Se puede imaginar? No es como los racimos que acostumbramos a ver nosotros, una cosita pequeña que uno lo toma en la mano. Este es un racimo que ni siquiera lo puede contener un hombre, lo tienen que amarrar como si fuera un animal a un palo porque es grande, es incómodo para llevarlo por un hombre y por eso lo amarran a un palo y lo llevan dos hombres a hombros, ¿entienden? Eso habla de que realmente es una tierra extraordinaria, ¿ya? Y además de ese tremendo racimo de uva, trajeron granadas, higos. No me dice dónde los trajeron, pero como que da a entender de que les faltó una carreta, ¿ah? Para traer tanta fruta, ¿ya? Así que eso demuestra que la tierra realmente es como Dios había dicho, tierra que fluye leche y miel, una tierra
fértil y llamó a aquel lugar Valle de Escol, del racimo, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra. ¿Cuánto tiempo estuvieron expiando? 40 días. Así que pudieron conocer bien en 40 días toda la tierra, formarse una idea, pero lamentablemente no prevaleció la fe. ¿Prevaleció qué cosa? La vista. Porque el informe fue lapidario, el informe fue justamente todo lo que Dios no hubiese querido escuchar, un informe lapidario. Bueno, anduvieron, versículo 26, y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación. Ya, llegan a Moisés y Aarón de regreso después de los 40 días, y ahí está reunida toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, donde estaban acampando. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. O sea, hay una evidencia tangible ahí de que es una tierra espectacular como Dios lo había prometido. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, no hay cómo negarlo, fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Y ahí pusieron el tremendo racimo, sumado a los higos y a las granadas y quizás otras frutas. No lo dice la escritura, pero me imagino algo realmente que abundaba en bendición en el fondo. Más el pueblo, y aquí comienza la decatombe de la fe de todos estos espías, excepto dos, de 10 de ellos, de los 12. Mas el pueblo que habita aquella tierra es un pueblo fuerte. Entonces ya se siente intimidado. Se olvidan de que Dios es más fuerte. Se olvidaron del Dios todopoderoso que barrió con el ejército más grande de aquel entonces, como el ejército egipcio. Fue necesario que se eliminara todo el ejército egipcio para que Israel pudiera ser liberado. Se olvidaron de todo lo que Dios en el pasado hizo por ellos. Quedaron impregnados en sus ojos las imágenes de este pueblo que habita esta tierra. Es un pueblo fuerte. Las ciudades, por otro lado, son tan grandes y tan fortificadas que realmente es casi imposible penetrarlas. ¿Se dan cuenta? Ese fue el informe. También vimos allí a los hijos de Anac, y los hijos de Anac son intimidantes porque son enormes, ¿ya? Son personas seguramente de sobre 2 metros y nosotros somos pequeños en comparación a ellos. Así que se intimidaron. Además, habita Amalek, el Negev. Y Amalek, ya Amalek ha sido una nación traicionera que atacó a la retaguardia de Israel, ya especialmente el contingente más débil de ancianos, de niños, ya mermándolo. Esa acción hace que Dios no lo tenga entre cejas y por eso es que cuando realmente se conquista la tierra de Canaán, Dios pide que Amalek sea totalmente eliminado, ¿ya? Eso se lo pidió a Saúl, pero Saúl, Saúl falló, ¿ya? Y dejó con vida al rey y también al ganado, ¿ya? Y eso fue, es la falla principal, la primaria de Saúl para que su reino descienda. ¿Está claro? ¿Se acuerdan de eso? ¿Mm? ¿Se acuerdan de eso? ¿Mm? Entonces, Amalek tiene su historia contra Israel, una historia bastante oscura, al punto que Dios realmente solicitó aniquilarlo. Pues ese enemigo habita el Negev. Y también en medio de todo estos montes está el Eteo,
el Jebuseo. El Jebuseo es el que está en la ciudad de Jebús. Y Jebús se llamó en tiempo posterior Jerusalén. Así que los jebuseos son las personas que primariamente gobernaron en Jerusalén. De hecho, hasta el rey David, 400 años posterior a este periodo, los jebuseos eran los habitantes centrales, principales y gobernantes de Jerusalén, hasta que la tomó el rey David, pero estamos hablando ya del año 1000, y aquí estamos como en el 1500, ¿entienden? Así que para que más o menos saquen un poco la cuenta. Los jebuseos y el amorreo habitan en el monte, todos estos están en altura. Sin embargo, el cananeo, otra, otra etnia, habita junto al mar. Ellos ya están en el valle y más cercano al mar. Este mar se refiere al mar Mediterráneo, ¿ya? Ese es el territorio principal donde habita el cananeo. A la ribera también, desde la ribera del Jordán, del río Jordán, hasta el mar. Ahí en ese valle habita el cananeo. Esa es principalmente la tierra de Canaán al oeste del río Jordán, a pesar que Dios le había dado también un territorio del oriente del río Jordán. Bueno, el tema es que cuando Caleb escucha este informe de 10 espías, Caleb realmente muestra otro espíritu. Hace callar al pueblo delante de Moisés. Ya no solamente había que silenciar a los 10 espías, sino que ya el pueblo se ha contaminado. Y Caleb trata a viva voz ahí de que no sigan ya sufriendo la contaminación de este mal informe, porque es un informe dado por vista y no es un informe dado por fe, como debió haber sido. Hace callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos. Luego, subamos, obedezcamos al Señor. Si Él nos ha dado la tierra y nos pidió que fuéramos, vamos, ¿ya? Tomemos posesión de esta tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo. Siguen realmente intimidados y mostrando que su vida se rige no por fe, sino por lo que ven, por las circunstancias. Esa es la gran lección de este capítulo 13, porque es más fuerte, el problema es más grande. ¿Cuántas veces nosotros? Entonces aplíquelo, hermano. La primera pregunta que debemos hacernos: ¿la vida cristiana se debe vivir por vista o se debe vivir por fe? Recuerde lo que dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor nos manda a que no vivamos nuestra vida cristiana por, por vista, sino que la vivamos por fe. Eso le dijo Pablo a la iglesia. Hagamos un poquito una aplicación de dos formas de caminar en la vida cristiana. Una forma, ya lo hemos visto, los 10 espías, por vista, está claro, ¿no? Y otra forma, los dos, Caleb y Josué. Ese es el cristianismo que Dios demanda: caminar, andar por fe. Segunda de Corintios 5. Vamos a ver algunos pasajes aplicativos a la iglesia, o sea, lo llevamos ahora a un tiempo más contemporáneo, a nuestro tiempo, ¿ya? Pero los principios vienen desde tan antiguos, ¿se dan cuenta? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermano. Segunda de Corintios 5 y el versículo 7, ¿ya? Podemos leer incluso del 5: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el creador. ¿Quién es? Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu.
espíritu. Así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero algún día estaremos en la presencia del Señor. Mientras tanto que estamos en este cuerpo, no nos dejamos llevar la vida solamente por un sentido, los ojos, la vista. Vivimos por fe, esperando esa promesa de que una vez ausentes del cuerpo estaremos eternamente con el Señor. Por eso que nuestro caminar, nuestro peregrinaje, nuestro transitar en la vida cristiana no es por vista, andamos por fe. Hay tantos versículos realmente en la Escritura, hermano, que nos hablan, nos invitan y nos enseñan cómo debemos andar. En Romanos capítulo 6, vamos a usted anote estos versículos y quizás después reflexione en ellos. En Romanos 6, el versículo 4, perdón, estaba en Primera de Corintios, no avancé. Vamos al 6, Romanos 6, y el versículo 4. Acuérdense esto del bautismo, porque somos sepultados juntamente con él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, él resucitó. Bueno, nosotros en el bautismo expresamos que fuimos sepultados con Cristo, pero que hemos nacido a una nueva vida como Cristo resucitó de los muertos. Nosotros nacemos a una nueva vida por la gloria del Padre. Así también nosotros, ¿cómo debemos andar? En vida nueva. Ese andar en vida nueva es un andar por fe, en base a que Cristo resucitó, y como resucitó, yo entonces también manifiesto en mi vida cristiana que soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y mi vida comienza por fe. ¿Por qué? Porque usted, cuando aceptó a Cristo como Salvador personal, usted comenzó su vida cristiana con un acto de fe. Usted le creyó a Cristo, ¿sí o no? Usted creyó que Cristo murió en la cruz en sustitución suya. Entonces la vida cristiana comienza por fe, pues debe seguir andándose por fe, no por vista. ¿Se dan cuenta? Y puedo seguir mencionando aquí en mismo Romanos capítulo 8, el versículo 1. Lindo versículo. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan. ¿Cómo debe andar el cristiano? Esa palabra andar, hermano, búsquelo en la Biblia y recorra la palabra andar, y siempre se dar cuenta que jamás es un andar por vista, jamás es un andar como los 10 espías, es un andar como los 2 que volvieron con un informe de fe, no un informe basado en la vista. Para los que, dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, no andan conforme a la carne, a los sentidos, sino conforme al Espíritu. Nuestro caminar debe ser un caminar nuevo en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, obviamente, derrama su fruto. Uno de los frutos del Espíritu es fe, amor, gozo, paz, paciencia, fe. Así que si usted no camina en su vida cristiana conforme a la fe, usted está igual como esos 10 espías. Ese es en el fondo la enseñanza. ¿Ya? Yo puedo seguir con Gálatas 5:16, revisando solamente al apóstol Pablo. En Gálatas nos dice un pasaje hermoso: digo pues, dice Pablo, andad en el espíritu, ¿ya? Y eso no tiene nada que ver con vista. No satisfagáis los deseos de la carne, pues eso, vivir en la carne, sí es vivir por vista. Y te puede desviar la vista. Y te puede hacer pecar la vista. Los deseos de los
ojos, diría Juan. ¿Se acuerdan? ¿Ah? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos, ¿ya?, de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo lo que este mundo te va a encandilar. La única forma que tienes para resistir ese encandilamiento es que tu vida esté anclada en fe. Porque si la dejas vivir en vista, el mundo te va a zarandear, te va a conquistar, vas a caer en las tentaciones. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, todas esas son enseñanzas. Ya ponga otros versículos, Efesios 5:15, Colosenses 1:10. No lo voy a leer, voy a dejar hasta aquí, pero usted siga con este estudio de el cristianismo, que es totalmente una vida contraria a vivirla por vista. Y lo enseña el capítulo de Números, el capítulo 3. Ya lo enseña en este diferente informe. Uno por vista, Josué y Caleb por fe. ¿Ya? Entonces, ellos insistieron en el 31, ¿ya? Que no podremos subir contra aquel pueblo, porque ya estaban totalmente, ya, digamos, enganchados con esta vida de vista y no de fe. Porque este pueblo es más fuerte que nosotros. Ya hablaron mal. Ojo lo que dice la palabra. Hermanos, debemos hablar bien. Ellos hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Esto ya son exageraciones. Aquí uno empieza a observar que cuando tú das realmente un primer paso y te alejas de la fe y permites que la vista te controle, bueno, a Satanás detrás se da un festín y te empieza a meter cualquier fantasía. ¿Usted cree que ellos habían visto alguna vez que la tierra se había tragado a alguien? No. Pero sin embargo llegan a pensar ahí, esta tierra traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, son todos gigantes, ¿ya? También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer. Y claro, el nuestro parecer en el fondo es al final lo que uno internaliza, piensa y anida en el corazón. Ese es el parecer. Ya todo lo que vi se infiltró por la vista, por los ojos, pero sucede que yo ya me captó el pensamiento y el pensamiento lo alojó en todo mi ser, en mi corazón, en el ser integral. Entonces, eso significa a nuestro parecer. Esa persona está totalmente ya cautiva, ya su parecer está manifestando de que ya perdió la batalla. ¿Por qué? Porque permitió que la vista lo dominara y ahora todo su ser ve las cosas de un ángulo totalmente diferente. ¿No es esto lo que pasa con el inconverso? El inconverso tiene su parecer totalmente ya cegado, no le resplandece la luz del Evangelio de Cristo. ¿Ya? Hay que descorrer el velo, hay escamas en esos ojos. Eso es lo que llega a suceder. Y esto también sucede en la vida de un creyente que no quiere vivir su vida por fe, sino que por vista. A nuestro parecer, estos eran gigantes y nosotros como langostas, así chiquitito, ¿ah? Unos pulguillas, así les parecíamos a ellos. Este es el capítulo 3, un capítulo que nos da grande enseñanza. Yo voy a detenerme aquí. Yo confío que usted, por supuesto, ha hecho la lección en el libro ya de números, especialmente desde la página 118 me refiero, ya, y termina justamente
hasta la página 123 de la 118. Hay muchas preguntas que yo confío que usted está contestando en un cuaderno, hermanos, que le ayuda, por supuesto. Yo no me he detenido en eso, más bien he querido complementar con una exposición paralela a lo que hemos visto en este libro. Pero es maravilloso pensar, hermano, que la enseñanza vuelve a ser ya que nuestra vida se inició por fe. Debe tu vida cristiana ser andada en fe y no por vista. Por eso, hermano, no podemos estar afanados, no podemos estar siempre controlados por las circunstancias. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida con puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de la fe. Hermano, acuérdese, sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí este capítulo 13 pone a prueba la fe. Lamentablemente solo 2 triunfaron en fe, pero 10 fallaron en fe y los 10 influenciaron más al pueblo que los 2. Por lo tanto, todo el pueblo ya le falló al Señor. Todo el pueblo. ¿Ok? Dejo abierto. Abra su micrófono. No sé si alguien tiene algo que compartir del capítulo 13 y nos metemos en el 14. Y nos metemos en el 14. Sí, hermano, yo me reía cuando usted, cuando usted hablaba de cómo ellos estaban exagerando, pero de verdad que nosotros muchas veces caemos en eso, en razonar con Dios, pensando que Dios no es omnisciente y Él es omnisciente, Él está mirando lo que estamos haciendo y nosotros lo ponemos por aquí, si somos tentados o si queremos hacer algo malo, comenzamos a razonar y a decir, no, porque yo estoy haciendo esto, porque tal y tal cosa, y esto me sale mejor, pero esto es así que va. O sea, nosotros estamos dándolo como hecho, como verdad. Y yo me reía porque eso mismo hace muchas veces el hombre, aún ya nosotros conociendo al Señor. A Así veces es. nos sentamos a pensar y a razonar y a decir, ¿por qué lo vamos a hacer mal? Entonces, eso pasaba con el pueblo de Dios, pero vemos también la fidelidad del Señor, como usted decía al inicio, de que a Caleb y, ¿cómo se llama el otro? A Josué. Josué, los dos, hasta donde ellos llegaron, que las dos tribus principales, después que el reino se dividió, una Judá y la otra Efraín. Es Efraín. decir, que ahí hasta ahí lo llevó el Señor. Mira hasta dónde llegaron. Es Así es. decir, que lo bueno es lo que siempre prevalece. El mal, mira cómo le pasó, que después el 14 ya explica todo lo que nos pasó, o todo lo que le pasó a ellos en ese Claro que tiempo. sí. Es bien, bien edificante, y si yo lo leo, incluso saco resumen, voy leyendo después en la Biblia, leo lo del pastor. Después voy leyendo la Biblia y voy sacando resumen y, y cómo le va hablando a mi vida también. Así Eh, es. lo voy sacando en cada versículo, versículo por versículo, más o menos así. Muchas veces Amén. uno, dos y tres, hay que unirlo, sí. Eso es escudriñar, pues ve, está obedeciendo al Señor Jesús, o escudriñar, eso es escudriñar la Escritura. Gracias, hermanita, por su comentario. Hermano, este capítulo, tomen el peso. Como Sí, termina diciendo el pastor Enzo en su escrito, ya este capítulo ya se transforma en una gran advertencia hasta el día de hoy, de que sí. no podemos poner a prueba al Señor ya alejándonos de la fe, separados de mí, dijo Cristo a Juan 15:5, nada podéis hacer. Nuestra vida tiene que estar anclada a Él, en comunión con Él, hermano. Si no, podemos fracasar. Y este capítulo, yo diría que es uno de los capítulos tristes, porque al no pasar esta prueba de la fe, el pueblo, que a lo mejor
en un viajecito de, no sé, días, un sí, mes, ya estaba dentro de la tierra conquistando. ¿Ah? Eh, sucede que se frenó por 40 años. sí, ¿Cuántos años perdieron de bendición en sus vidas? Y por último, toda esa generación fue condenada a no entrar y no entraron, no, no entraron. No solo se perdió tremendo tiempo, ¿cuánto tiempo a veces nosotros por desobediencia ya perdemos en nuestra vida cristiana? Hermanos, hay que meditar. Es un capítulo tremendo. Desde sí, aquí yo creo que cambia drásticamente la historia. Pudo ser una victoria rápida, pudo ser un gozo extraordinario. Imagínense conquistando la tierra, pero fueron 40 años, 38 años más caminando por el desierto, hasta que todos aquellos que fueron liberados, adultos ya de 20 años aproximadamente de la esclavitud de Egipto, toda esa generación y esta generación que manifestó una falla en esta prueba de la fe del capítulo 13, esa generación no entró. Entraron sus hijos. Sus hijos tuvieron que sufrir los 40 años del desierto. Se lo pudieron evitar a la siguiente generación. Pero por último, sus hijos fueron los que pudieron entrar a conquistar la tierra. Ellos no. ¿Se dan cuenta, hermano? Grave. Veamos el 14, porque en el 14 están lo que estamos adelantando, las consecuencias. Las consecuencias, ¿ya? Fíjese lo que sucedió. Vamos con el 14. Seguimos leyendo. Entonces, toda la congregación, ahora ya no son 10, ahora el capítulo comienza con la palabra toda, es decir, el pueblo completo fue afectado, ¿ok? El pueblo entero fue afectado. Entonces, toda la congregación gritó, ¿ya? Y dio voces, ¿ya? Ese grito no es grito de victoria, pues, todo lo contrario, gritó de desesperación, gritó de angustia, porque creyeron el mal informe, fueron contaminados, hermano. Y no solo eso, sino que la murmuración, ya el boca a boca corrió como agua. Ese es el dio voces, porque de una carpa se dijo a la otra, a una familia, a la otra familia, y esta le contó acá, a ella, eso es el dio voces. Es decir, se, lo que el tema de conversación era el mal informe. Nadie habló ya del versículo 30, del otro espíritu, el que mostró Caleb. Nadie habló de eso. Todos hablaron del informe negativo. ¿Se dan cuenta? Gritaron angustiados. El comidillo se hizo correr y el pueblo lloró aquella noche, lloró de derrota, de angustia, siendo que Dios les estaba dando la victoria, les había prometido una victoria. Hermano, a veces nosotros sufrimos, este versículo 1 me enseña que el pecado, la falta de fe en este caso, muchas veces nos lleva a un trastorno emocional, ¿entiende? Imagínese, aquí está hablando de las emociones. Y estas emociones lo pueden llevar al pueblo o a un ser humano a la depresión. ¿Se dan cuenta cómo comienza? Todo por sacar la vista de Jesús, el autor y consumador de la fe, y hacer presa de las circunstancias, de las malas noticias, creer no lo bueno, lo malo, que al final entonces uno se enreda y todo su corazón queda angustiado, llorando con unas emociones que te paralizan, te frenan y te paralizan, ¿ya? Eso es la depresión también. Es un freno fuerte en la vida de una persona que ya no le quedan fuerza y no hace nada y no piensa en nada positivo.
y se quejaron. Luego, ¿qué viene? La queja. Esto no es, esto ya lo conocemos, lo vimos en el capítulo 11 y también vimos la queja envidiosa de María y de Aarón en el capítulo 12, la queja, la murmuración, la queja, el descontento contra Moisés y contra Aarón. Todos, subraye nuevamente, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda, fíjense cómo se repite la palabrita toda, toda. O sea, aquí es como Romanos 3, no hay ni uno bueno, no hay ni uno, todos están destituidos de la gloria de Dios, todo. La contaminación fue completa, ¿se dan cuenta, hermano? Mire cómo corre el pecado, ¿ah? Mire cómo corre el pecado. ¿Ya? Y dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Bueno, esas son palabras de depresión, porque mire, la principal causa de suicidio es depresión. Y ellos están pidiendo, ojalá mejor ya muriéramos. Están pensando en la muerte, no están pensando en la vida. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Ojalá no hubieses dejado allá y allá, mejor morir que acá en este desierto. O por último en este desierto, ojalá muriéramos. Hermano, hay que tener cuidado con las palabras, porque las palabras tienen poder. Y cuando uno habla cosas malas con su lengua, normalmente ya Dios permite que se cumplan. Así que tenga cuidado con la boca. Eso también enseña este versículo. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque realmente Dios escuchó esta palabra y la hizo efectiva y todos murieron. La generación no entró, murieron ahí en el desierto. Se cumplió. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué nos trae Jehová y luego culpan a Dios? Pues ¿sí? Ahí viene, cada vez se van poniendo más altaneros, ¿ya? Y altercan con Dios. ¿Y por qué nos trae Jehová? Él es el culpable, Dios, el que los liberó, el que los ama, el que les ha prometido bendición. ¿Por qué nos trae a esta tierra para caer a espada? Nos trajo para que nos mataran ya los otros pueblos con sus espadas y que nuestras mujeres, nuestras familias y nuestros niños sean por presa, ¿ya? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y surge entonces en la desesperación, en esta ceguera total, hermanos, surge intentos de salir del problema, pero no a la manera de Dios, no en fe, sino en base al plan del hombre. Entonces ellos dicen, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? ¡Qué necedad! Al punto que decían el uno al otro, y así se va contaminando, ya así se esparcen los rumores y así se esparcen las rebeliones, la revuelta, ya designemos a otro líder. Estoy cansado de Moisés. Designemos a otro, ¿ya? Y volvámonos a Egipto. O sea, aquí ya llegan a un grado superlativo en su pecado. ¿Se dan cuenta cómo van cada vez descendiendo en el pecado? ¿Ya? Descendiendo. Entonces Moisés y Aarón, ¿qué respuesta dieron a esto? Se postraron sobre sus rostros. Interesante. Moisés y Aarón se dieron cuenta de la gravedad del pecado del pueblo, cómo el pueblo iba descendiendo, iba cayendo al punto que ellos ni siquiera necesitaron defenderse, lo estaban atacando a ellos, ¿ya? Eh, Se quejaron contra Moisés, dice el versículo 2. Ese capitán al cual vamos a designar es para ponerte a un lado, Moisés, es contra Moisés y contra Aarón. Sin embargo, ellos no se defienden, sino que ellos, al ver la gravedad del pecado del pueblo, lo único que hacen es orar a Dios. Ellos se humillan delante del Señor a presencia viva de ellos para que reaccionen en su pecado. Ellos no entraron. Si hubiesen entrado en una pelea,
no hubiesen sacado absolutamente nada, más que perder el tiempo. Mucho mejor, hermanos, cuando hay una situación así de conflicto, incluso entre los hermanos en la iglesia, muchas veces no hay que discutir, no hay que entrar a pelear aunque me han ofendido, mejor orar. Una enseñanza que vemos en Moisés y Aarón, postrarse sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y ahí entonces aparece Josué y Caleb, ¿ya? ¿Qué hacen ellos? Ellos, que eran los que habían también reconocido la tierra dentro de esos 12 espías, rompieron sus vestidos. Ellos los embargó una mezcla de tristeza, una mezcla de impotencia, una mezcla de enojo, y rasgaron sus vestidos en signo de dolor, en signo de indignación, porque eso es lo que está sintiendo el corazón de Dios frente a este pecado. Dios se duele cuando un hijo cae de esta manera, y Dios se indigna, ¿ya? Contra el pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la acción de romper los vestidos, ¿ya? Y hablaron ellos, levantan la voz a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Me gusta esta frase porque esta frase es una frase que Dios dio cuando creó ya toda su creación. Es la frase del sexto día. El sexto día Dios corona su creación en Génesis con la creación del hombre, y dice que y vio que todo era bueno en gran manera. Todo lo que fue creando, Dios dice, y dijo Dios que era bueno. Pero cuando llega al sexto día, al término de su creación, con la corona de su creación, que es el hombre creado a su imagen y semejanza, dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Y aquí dicen ellos, ya, nosotros fuimos a esa tierra y podemos decirle que es tierra en gran manera buena. Es realmente extraordinaria esa tierra. Es realmente la tierra que fluye leche y miel. Si Jehová se agradara de nosotros, pero ¿cómo se va a agradar si estamos en contra de Jehová? Si todos nuestros actos y nuestras palabras están en contra de Dios. Pero si Jehová se agradare de nosotros, para eso tenemos que realmente vivir en fe, ser obediente, mostrar en la obediencia que tenemos una fe en acción. Obedecemos. ¿Por qué? Porque creemos a Dios. ¿Ya? La obediencia es fe en acción, es la demostración de la fe, la obediencia. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Hermano, estas palabras del versículo 8, yo realmente a mí me sorprenden, porque el pueblo ha abofeteado a los líderes, ha abofeteado a Dios, lo ha insultado con estas acciones y estas palabras, y aún Dios les sigue dando una oportunidad a través de el mensaje de Josué y de Caleb. ¿Ya? Oye, si cambian y enmiendan el rumbo y logran buscar a Dios de corazón y agradarle, Él les va a dar la tierra, Él la va a entregar, esta tierra que fluye leche y miel. Por tanto, les advertimos, no sean rebeldes contra Jehová, no sigan en su rebeldía, no ahonden su pecado, ni tampoco teman al pueblo de esa tierra, si no son como nada en comparación a nuestro Dios todopoderoso. Pongan la vista en Dios, no en el pueblo, no en los habitantes, porque nosotros los comeremos ya como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Ellos no tienen ningún refugio. Ellos no tienen un Dios como nuestro Dios. Ellos siguen ídolos, ya dioses muertos que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Pero nosotros tenemos al Dios todopoderoso, ya. Y con nosotros, ¿quién está? Está Jehová. No los temáis. O sea, hasta última instancia, ya Dios busca que el pueblo regrese
a la cordura, regrese a Él. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Ya esto ya es el colmo. Versículo 10. Dios muestra gracia sobre gracia. Y el pueblo responde, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Habló de apedrear a los líderes. Hermanos, la pena de lapidación era para los pecados más graves. Y acá lo único que ha hecho Josué, Caleb, Moisés, Aarón es tratar de que el pueblo vuelva en sí como el hijo pródigo. Necesita volver en sí para poder ir al Padre, reflexionar. Sin embargo, la multitud habló de apedrearlos. Entonces, hasta ahí se cierra el capítulo en cuanto a toda la oportunidad que ha tenido el pueblo de enmendar el rumbo. ¿Se entiende? ¿No es verdad? Porque sigue el versículo 10 con pero. Ay, ese pero me llega a doler el corazón. Hay peros maravillosos en la Biblia, ¿ya? El pero de Efesios, capítulo 2. Vamos, Efesios, capítulo 2. Eh, no puedo quedarme con ese pensamiento en la garganta. Así que Efesios, capítulo 2. Hay peros maravillosos en la Biblia. Aquí va a haber un pero maravilloso. Compárelo con un pero calamitoso en la Biblia. Es el pero de Números 14. Fíjese el pero de Efesios 2. ¿Ya? Usted tiene que leer Efesios capítulo 2, ya desde el 1, que Dios les dio vida, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ya anduviste y en otro tiempo, ya, y erais por naturaleza hijos de desobediencia, ya todos vosotros, etcétera, etcétera, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, versículo 4, subraye ese pero Dios. Hermanos, si no fuera por ese pero Dios, tú y yo no estaríamos donde estamos. Si no fuera por ese pero Dios, no seríamos salvos, no seríamos hijos de Dios, porque ese pero Dios cambia todo. Pero Dios, que es rico en misericordia, a pesar de que tú eras un hijo de ira, te dio salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Se dan cuenta el contexto de Efesios? Tremendo. Sin embargo, voy a Números y aparece un pero la gloria de Jehová se mostró. ¿Ya? Y no se mostró para aplaudirlos, se mostró para juzgarlos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese es el pero de Números. Totalmente diferente del pero que les mostré en Efesios 2:4. Pero la gloria de Jehová se mostró. Ellos quisieron matarlos con lapidación, apedrearlos, pero apareció el Señor. ¡Wow! ¿Dónde? En el tabernáculo de reunión, donde Él vino a habitar en medio del pueblo, desde su casa, desde su trono. Dios se manifestó con su gloria y le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Subraye, el problema es fe, creerán con todas las señales que he hecho en medio de ello. ¿Hasta cuándo? ¿Sabes qué voy a hacer, Moisés? Yo los voy a herir de mortandad y los voy a destruir. Hoy, segunda vez. Este pecado es tan grave como el pecado del becerro de oro, donde Dios pensó aniquilarlos y comenzar de cero con Moisés. Aquí también Dios pensó aniquilarlo y comenzar de cero, buscar a otros. Fíjense, es serio el versículo, es bravo, ¿eh? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti, Moisés, te pondré sobre gente más grande que este pueblo y más fuerte que ellos, pero no más fuerte físicamente, más fuerte en fe, más fuerte en creerme, más fuerte de un corazón dispuesto para Dios. Más grande
con su corazón, porque son pequeños, estrechos, son negativos, son pecadores. Necesitamos comenzar de nuevo con otro tipo de corazón. Pero Moisés, también hay peros de los siervos de Dios, ese otro sermón. Pero Moisés respondió a Jehová: Señor, lo van a escuchar los egipcios, porque de en medio de ellos tú sacaste a este pueblo con tu poder. Y no solo lo van a escuchar los egipcios, también lo dirán a los habitantes de toda esta tierra, a todos los habitantes del mundo, los cuales saben que tú eres el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios redentor. Lo van a escuchar, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, con tu nube que estaba sobre ellos, ya, que de día nos guiabas, ya, y de noche tu columna de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Todos ellos saben este milagro y todos saben de tu presencia, de tu poder. Y van a decir que hiciste morir a tu propio pueblo, así de un golpe, como un solo hombre. ¿Ya? Los aniquilaste. Y las gentes que hubieran oído tu fama van a decir, van a concluir y van a comunicar este mensaje: Jehová no pudo meter este pueblo en la tierra. Va a quedar afrentada tu honra, tu gloria. A Moisés en esta oración le afecta justamente la honra del Señor. Mire, Moisés no hubiese perdido nada, que Dios hubiese aniquilado al pueblo, ¿sí o no? Sí, porque él ya tenía salvado el pellejo, pues si iba a comenzar todo nuevo Dios con él. Está claro, ¿no? Pero Moisés tiene un corazón de amor por su pueblo. A pesar de ser pecadores, y hermanos, nosotros tenemos que aprender esto, que a pesar de que la iglesia está llena de pecadores arrepentidos, pero pecadores al fin y al cabo, y hay algunos de carácter complejo, difíciles de aguantar y soportar, hay que amarlos. Yo creo que Moisés tenía todo el derecho de no amarlos, pero los ama e intercede por ellos, ¿ya? Y busca que Dios sea glorificado. Así que él no quiere que Dios sea deshonrado y que todo el mundo quede con un concepto distorsionado del verdadero y poderoso Dios, ¿ya? Y que diga que no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado desde Abraham, desde hace más de 500 años, le juró esta tierra. Y al final, como no pudo Dios, prefirió matarlos en el desierto. Ahora pues, Dios, la oración de Moisés: yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste. Moisés le pide a Dios, es un gran intercesor. Qué tremenda oración, hermano. ¿Ya? Esta oración, igual que la oración de Éxodo 32, 33, ¿te acuerdan? Después del becerro de oro. Son oraciones que hay que aprenderlas. Te ruego que sea magnificado el poder del Señor. Pero aquí Moisés no está pidiendo que el poder de Dios sea magnificado para destruir al pueblo, todo lo contrario. Moisés está pidiendo que el poder de Dios se manifieste en perdón, en perdón, ¿ya? Como lo hablaste diciendo, porque tú dijiste, y yo oro acorde a tu palabra. Hay que orar conforme a la palabra de Dios, hermanos. Tú dijiste, tú te presentaste para renovar el pacto, allá en Éxodo capítulo 34, por ahí. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Tú nos diste a conocer tu carácter y yo oro en base a tu carácter. Tú dijiste que tú no eras rápido para destruir, no eras rápido en la ira, al revés, eras lento.
Más bien tu misericordia era lo que siempre fluye y que eres un Dios perdonador de la iniquidad y de la rebelión. Aunque yo sé que eres santo y de ningún modo tendrás por inocente al culpable. Señor, yo te ruego, conforme a tu carácter y a tu misericordia, perdona a este pueblo. Señor, no los aniquiles, aunque van a llevar la carga de su pecado, porque las consecuencias del pecado sí les va a caer encima. De ningún modo tendrás por inocente al culpable. Tú visitas la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Esto está en el Decálogo. Esto está cuando Dios se manifestó allí, ya en Éxodo. Ya usted búsquelo, nosotros ya estudiamos esos pasajes, ya que el Señor proclamó su nombre, Jehová, Jehová. Dios mismo proclamó su nombre, Dios mismo proclamó su carácter allá en el monte Sinaí. Y el carácter era este, que es tardo para la ira, grande en misericordia, que es perdonador, ¿ya? Pero que es santo y que no va a tener por inocente al culpable, puede perdonar, pero la consecuencia del pecado no la va a quitar, ¿ya? Y que también, ya, si una generación se esfuerza en tanta maldad, pues puede transmitir esa maldad, ese pecado, a las siguientes generaciones, hasta la tercera y cuarta generación. Dios, en base a eso, perdona la maldad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. La petición de Moisés es perdona al pueblo, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Señor, por último, una vez más, una cosa sí está negociando Moisés. Sí, ellos han caído y son rebeldes y me han hecho salir canas de la cabeza, Señor, pero y a ti más, pero perdónalo, Señor. Ya. Entonces, Jehová, en base a la oración intercesora, miren el poder de la oración intercesora de Moisés, hermano, es tremenda. Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Escuché tu oración conforme a tus palabras. Yo ya perdoné a este pueblo. No voy a aniquilarlo. Vamos a seguir adelante. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales, es decir, los que salieron de Egipto, ya grandecitos, digamos, no bebés ni niños de 2, 3 años que salieron de Egipto, eso no. No, por eso que de una edad de conciencia hacia arriba, ya, que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No tuve tiempo, pero creo que un día voy a ir a buscar las 10 veces que fueron tentados. Así que hay que ir desde Éxodo y anotar todas las veces hasta aquí que el pueblo. Y seguramente vamos a llegar a 10 que han oído, y a lo mejor hasta más, y que han oído mi voz. No verán la tierra. ¿Cuál es la sentencia? Todo este pueblo, yo lo perdono, no serán aniquilados en base a tu oración, Moisés, pero ellos no van a ver la tierra. Todos esos que salieron ya de Egipto y vieron mis señales, vieron mis milagros, en Egipto y después fuera de Egipto en el desierto, esa gente no entrará a la tierra, la cual juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, a sus padres. Sin ninguno, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Y lo dice el Señor. Y no entraron. Pero, por el contrario, a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, versículo 30 del capítulo anterior, ¿no es verdad? ¿Ya? Y decidió ir en pos de mí. Él decidió ir en pos de mí con un corazón de fe, lleno de fe. Él creyó en mí y él se puso firme y estuvo dispuesto hasta ser lapidado por mí. Ya, si es que yo no intervengo con mi gloria, ¿no es verdad? Yo a él, a Caleb, lo voy a meter en la tierra
donde entró y su descendencia la tendrá en posesión él. Entonces, hermanos, el que bendice a Dios, Dios lo bendice, ya como Caleb. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle, ya ellos están en el terreno bajo. Volveos mañana y salid al desierto camino del mar rojo, ¿ya? Entonces le dice, ya, bueno, si ellos quieren regresar, que regresen. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles a Israel, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos. ¿Qué fueron lo que habían dicho? Ojalá muriéramos. Bueno, según sus propias palabras, así haré yo con ellos. Van a morir, no van a entrar. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Dios vuelve y enfatiza en estos versículos la palabra murmurar. Hermano, qué grave es, porque la murmuración ya realmente corre como chisme, como agua rápidamente y contamina y es pecado y afecta a todo el pueblo. Así pasó en estos capítulos. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, esa generación, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Yo les prometí dársela y que ustedes habitarían. Sin embargo, por causa de su incredulidad, ustedes no van a entrar. Excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, ¿ya? A los cuales ustedes dijeron que yo los había traído para que fueran presa. Eso fue lo que hablaron en el versículo 3 al final, la pregunta, versículo, y nuestros niños serán por presa. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré. Ustedes dijeron que ellos ya iban a morir, que yo los había traído aquí para matarlos, pues ellos van a heredar la tierra. Yo los introduciré. Ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Hermano, esa palabra es fuerte. El desprecio de la bendición de Dios, el desprecio de la promesa de Dios, el desprecio de la palabra de Dios. Despreciar la palabra de Dios, despreciar lo que Dios dice, es despreciar a todo el Señor, es despreciar el carácter de Dios. ¿Entienden? Eh, por eso es que hoy día mi corazón se duele cuando veo que el mundo desprecia al Salvador, porque Él lo dio todo en amor y el mundo lo desprecia. Desprecia su palabra porque no la conoce, pero la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios siempre se cumple. Y ojo, aquí hay un ejemplo grande que hay que poner ojo. Dios cumple también su sentencia conforme a las palabras que ha dicho el pueblo. Ojalá muriéramos, murieron. Nuestros niños serán por presa. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Saben qué puedo hacer yo? Puedo tomar a sus niños y los voy a bendecir porque ellos iban a entrar a la tierra prometida. Acorde a las palabras, hermano, Dios responde. Dios responde para bien o responde para mal. Responde para mal a ellos. Ojalá muriéramos, murieron. Nuestros niños los trajiste acá ya para matarlos. No, a sus niños ustedes verán que yo los voy a bendecir y van a entrar. Responde acorde a las palabras. ¿Cómo responde Dios a la oración? Responde conforme a la oración basada en su palabra. Así lo dijo Dios. Yo lo he perdonado a este pueblo porque eso fue lo que tú oraste.
conforme a tu palabra. La palabra que usted habla es poderosa, pero puede ser poder para bien o puede ser poder para mal. Por lo tanto, hermano, vamos a Santiago 3, ¿ya? Y cuidemos la lengua, ¿no es verdad? Cuidemos la lengua. Sí, hermano, eso también es una enseñanza para la vida cristiana en este pasaje, ¿ya? Vamos al versículo 32 y vamos terminando. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Ustedes sí no van a entrar, sus hijos van a entrar, pero ustedes no. Y vuestros hijos andarán pastoreando. ¿Saben qué? Que van a sufrir alguna consecuencia a causa del pecado de los padres. Porque los hijos, qué rico hubiese sido que hubiesen entrado niñitos a la tierra prometida y se hubiesen criado en ese ambiente que fluye leche y miel. No, van a caminar varios años antes de entrar a Canaán, van a caminar en el desierto, porque van a llevar también la impronta. Hermano, los pecados en las familias se transmiten. Los padres podemos transmitir pecados, consecuencias, me refiero a los hijos y a los nietos. Hay que tener cuidado. Hay que aprender la palabra del Señor. Aquí hay sabiduría, ¿ya? Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías. Ellos van a cargar con las consecuencias de los pecados que ustedes cometieron hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Entonces, ahí les voy a abrir la puerta para que entren a conquistar la tierra. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra iniquidad. Un año por cada día. ¿Cuántos días estuvieron examinando la tierra? 40. Bueno, ya entonces 40, un año por cada día, 40 años, ustedes van a quedarse sin entrar en la tierra, pudiendo entrar en un mes, por decir algo, pero no lo harán. Estarán 40 años, un año por día de espionaje, podemos decir, y fracaso. Y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud. Hermano, hay que tomar en serio cuando Dios dice yo he hablado. Porque cuando Dios dice yo he hablado, o cuando muchas veces lo vimos en Levítico y ahí hoy día mismo también vimos por ahí, cuando Él firma yo Jehová, o yo he hablado, o yo Jehová, hay que tener mucho cuidado, porque lo único que queda frente a esas palabras es humillarse, agachar la cabeza y decir acepto, Señor, y obedezco. Lo único, lo único. Este pueblo no lo va a hacer, porque este pueblo va a intentar enmendar el pecado que cometió y va a volver a fracasar. Ya lo vamos a ver. Esa es la gran rebeldía del pueblo. Yo Jehová he hablado y así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. Así haré. Ellos van a morir y no van a entrar. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y así termina el versículo 35. Y una muestra previa de que mi palabra se va a cumplir con toda esta generación que va a morir en el desierto y no va a entrar, es que inmediatamente Dios mostró que los 10 que trajeron el mal informe murieron. ¿Se dan cuenta? Dios mostró un ejemplo. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga. O sea, había una plaga. ¡Pum! No sé qué plaga habrá sido, pero Dios, ¡pum!, les mandó un COVID, una lepra, no sé, alguna enfermedad, una tuberculosis, lo que usted quiera, pero él mandó una plaga y los 10 murieron. Ese fue un testimonio poderoso de que con Dios no se puede estar jugando. Murieron de plaga delante de Jehová.
pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida. El gran contraste que Dios hace entre la vida de fe y la vida de pecado y de temor y la vida que se vive por vista, ya basado en las circunstancias. Ellos quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Bueno, así que este es es una ilustración anticipada de que la palabra de Dios se cumple, que toda la congregación va a morir en el desierto. Y estos 10 fueron fulminados con una plaga al instante. Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó. Claro, se enlutó. Primero la noticia fue pésima. Ya por nuestro pecado quedamos destituidos de entrar a Canaán y vamos a morir en este desierto. No tenemos más propósito futuro en la vida que criar a nuestros hijos, tratar y que bueno, que ellos tengan la posibilidad de entrar. Pero nosotros nos quedamos acá porque Dios lo ha dicho. Y más encima estamos de luto porque 10 príncipes, 10 principales de la tribu de Rubén, de Isaacar, de Zabulón, 10, ¡pum!, muertos por la mano del Señor con una plaga. Así que fue seria la cosa. Ahora, el 40, se levantaron por la mañana, sufrieron el luto. Sin embargo, hermanos, saben que ellos no se arrepienten. Ellos tratan de torcerle la mano a Dios en su propia voluntad. Pero cuando la puerta se cierra con esa frase, yo Jehová he hablado, o con la firma, yo Jehová le dije, no intente manipular a Dios. Agache la cabeza, humíllese y obedezca. No le queda otra. No hay ninguna, si no va a ser exterminado. Ellos, a la mañana después del luto, ya subieron a la cumbre del monte y diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Reconocen el pecado, pero no se arrepienten. Están conscientes de que le han fallado a Dios y quieren enmendar. ¿Ya? Esto al final sigue siendo una manipulación, un desprecio de la voluntad de Dios. Esta acción, yo pienso que en el fondo es contravenir el juicio de Dios. Dios ya emitió, yo he hablado, ya emitió un juicio. ¿Ya? Así que esta acción que pareciera que es algo muy bueno del corazón de esto, no, nada que ver. Hay un reconocimiento de pecado, pero hay un desacato de la orden de la palabra de Dios. Es un desacato, ¿entienden? Y eso no se puede hacer, ¿ya? Así que se levantaron, subieron al monte y dijeron, aquí estamos listos para subir ya al lugar el cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y Moisés les dijo, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Dios ya cerró la puerta, no la fuercen, ya está cerrada, el juicio se emitió. Esto que van a hacer de ir ahí a tratar en sus fuerzas, sin la presencia del Señor, a conquistar, a cambiar la suerte de las decisiones que han tomado, tampoco les va a salir bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No suban ustedes, no den el paso en sus propias fuerzas, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Lo único que van a lograr es que van a salir derrotados, ya, y van a morir, muchos. Porque la Amalecita y el Cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Dios no está con ustedes. Sin embargo, se obstinaron. Y esa es la característica, ¿ya?
Este pasaje también lo relata Deuteronomio, y en Deuteronomio habla de la altivez. Así que esta actitud de tratar de dar vuelta a la mano contraviniendo una orden y un juicio de Dios es un acto de soberbia, así lo ve Dios, es un acto de altivez, es un acto de manipulación, no es un acto de obediencia. Ya la puerta se cerró, no insistas, ¿ok? Ya Dios no va con ustedes, ¿ya? Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés, la presencia de Dios y el gran intercesor Moisés, no se apartaron de en medio del campamento. Ellos no fueron al monte, ellos no le siguieron la jugada, ¿ya? Ellos se quedaron, así que se fueron solo en su fuerza, en su orgullo, a tratar de mostrarle a Dios que habían cambiado de opinión, pero no habían cambiado de corazón. Hay una diferencia grande en cambiar de opinión a cambiar desde el corazón. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y dicho y hecho, los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Ya usted termine leyendo este mismo episodio en Deuteronomio capítulo 1 o capítulo 2, a ver, déjeme ver, capítulo 1, ya, versículo 41 al 45. Y ahí usted va a anotar en el versículo 43 la palabra que yo le mencionaba, altivez, orgullo. ¿Se dan cuenta? Así que no iban a lograr absolutamente nada. Hermano, este pasaje, termino con esto, ¿ya? Me gustó cómo termina también el comentario del pastor Enzo, ¿ya? En la página 130, por favor, busque todos esos versículos ya de tanto número 82, Deuteronomio, Salmos, Profeta Amós, está Corintios, Hebreos, pero Hebreos, sobre todo Hebreos, y termina con Hebreos. Es interesante porque todo este pasaje que nos habla de este intento de cambiar la decisión de Dios, no los lleva a ningún lado. ¿Ya? Este pasaje se menciona en Hebreos y está ahí. Vaya a estudiar Hebreos. Y en Hebreos, una de las frases que se repite en relación a este pasaje es que uno tiene que responder a la palabra de Dios en el momento. Ese pasaje de Hebreos es donde se repite la frase, si oyereis hoy, subraye hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esto a la mañana siguiente quisieron dar vuelta el resultado, por así decir, ¿se dan cuenta? No escucharon en el momento que tenían que escuchar. Hermano, esto sucede cuando una persona es enfrentada a la palabra de Dios. Es hoy el día de salvación, dice Hebreo. Es en el momento en que tiene que decir, porque uno no sabe qué puede pasar después. El hombre muchas veces piensa, quizás como esto, no, si más adelante le doy vuelta la mano a Dios, más adelante, ¿ya? Hay un pasaje que yo encuentro que es uno de los más tristes de la Escritura, que está en segunda de Tesalonicense, en la época del anticristo, en la época de la tribulación, es decir, el periodo de la gracia ya no está, la iglesia fue arrebatada. Y quizás muchos de los que se quedaron escucharon la palabra, escucharon el mensaje en la iglesia del pastor aquí y acá y no tomaron su decisión. No hicieron el uso de que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, hoy es el día de salvación. Entonces el Señor dice que en la época de la tribulación no se les ocurra lo mismo que hicieron ellos, ir a conquistar Orma, porque van a salir trasquilados. No se les ocurre. Si tuvieron la oportunidad y la desecharon y Dios emitió un juicio y cerró la puerta, no trates de forzar la puerta. Y eso dice este pasaje, termino en Tesalonicenses
Dice que el anticristo con Satanás va a engañar al mundo con todo engaño de iniquidad, versículo 10, 2:10, segunda Tesalonicenses 2:10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron, cuando hoy, en el momento oportuno, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, rechazaron al Señor Jesucristo. Por esto, en esa época, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, porque ya es tarde. Para este pueblo de Israel, ya cuando Dios, Jehová, ha hablado, después todo fue tarde. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. ¿Entiende? Así que lea Hebreos y termine haciendo su propia meditación, porque todo este pasaje de números 13 y 14, Hebreos de alguna manera lo lleva a este término, al término de que a Dios no se le puede despreciar, no se le puede rechazar cuando Dios se presenta en gracia, en misericordia. Amén. Vamos a quedar hasta aquí con el capítulo 13 y 14. Tremendos capítulos que realmente espero que el Espíritu Santo lo aplique de una manera mucho más profunda de lo que yo he podido compartirlo con ustedes, porque son principios fuertes, advertencias sólidas que la palabra nos deja en el libro de Números para la vida cristiana. Sí, para su vida y para mi vida, para la vida de la iglesia. Abran los micrófonos y cerramos. 3 minutitos el que quiere compartir algo de lo que ha sido la clase de hoy. Ya Ramsés, Susana, ya la hermana Mayra Eh, siempre tiene un poquito más. bueno, primero disculparme porque perdimos el control del tiempo ahí y entramos tarde. Ya, Pero pero entraron. entramos, sí, sí. Quiero, hice un estudio aquí para decir las 10 veces que Israel tentó a Dios. Ya, lo seguiste. Y las tengo aquí. Uno, la salida de Egipto, cuando Israel se quejó de que y dudó de la provisión de Dios en el desierto, cuestionando la capacidad para alimentarlos. Ya, Dos, la rebelión en Meribá, con el agua. cuando se quejaron por la falta de agua. Tres, la petición de carne, cuando clamaron por Codornices. comida, por la comida que tenían en Egipto y que ahora no tenían. Cuatro, el becerro de oro. Cinco, la rebelión en Kadesh, cuando el pueblo se negó a entrar en la tierra prometida, prefiriendo vagar en el desierto, demostrando su falta, bueno, la falta de confianza. La otra, la falta de fe al entrar a Canaán, que bueno, de eso hablamos hoy. La falta de fe al atacar a los cananeos. La otra, la queja por la falta de agua en Horeb. La 9, murmuración contra Moisés y Aarón. El capítulo 11. Y entonces la otra, la 10, la rebelión contra el liderazgo de Josué. Pero bueno, ya eso es después, ya. Capítulo 12. Sí, eso es después. Ya. Sí, hermano, yo creo que hiciste súper bien tu tarea ya. Yo cuando ahora leí 10 dije, wow, debía haber empezado porque hubiese sido bonito lo que hiciste tú. Así que nos bendice. Cada uno que haga su análisis de toda la tentación que hizo pueblo. Y hermano, Dios puede aniquilarnos tan solo a la primera. Fíjense toda la paciencia. Realmente cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso nos enseña este libro de números, ¿ya? Siendo que el versículo de cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, es un versículo que está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, porque Dios es el mismo. Amén. Gracias, Amén. gracias, Ramsés. Nos ayudó mucho tu comentario y tu listado. Que cada uno se dedique ahí a analizarlo. Bien, no sé si alguien más quiere decir algo de la lección, capítulo 13. Espero que le bendiga, espero que le sirva. Es palabra de Dios.
son principios ahí que rigen hasta el día de hoy. Vamos conociendo un poquito cada vez más al Señor y vamos realmente teniendo el temor en reverencia de nuestro Dios, pero obedeciéndolo y honrándolo, porque Él se merece todo, ¿no es verdad? Amén. Amén. Bien, si no hay más comentarios, ya prepárense, vamos a tratar de ir a 2 capítulos por clase, así que les digo avancen el 15 y el 16 para el próximo jueves, ¿ya? ¿Les parece? 15, 16 y Sí. siempre repasen, porque siempre en el repaso Dios nos vuelve a hablar alguna cosita ya a nuestro corazón. Vamos a orar, ¿ya? Voy a pedirle a Susana ya que nos despida con una palabra de oración. Oremos. Padre, te amamos con todo lo que podemos amarte, Señor, con todas las Gracias. gracias, Señor, que tú has puesto por misericordia, por amor, por infinito amor, Señor. Gracias por este tiempo en donde cada día, Señor, tú nos hablas de ti, de tu bondad, de tu misericordia, de tu juicio también, Señor, pero de tu amor, sobre todo de tu amor, de la paciencia que tienes, infinita, de la cantidad de veces que nos das una y otra vez oportunidades para Así es, vernos grande. a ti una y otra vez. Eh, Gracias, Señor, porque nos bendices, Señor, con este libro, Padre, eh, del cual, Señor, es un perfecto devocional. Nadie lo pensaría, Señor, Sí, Señor. lo lleno de estadísticas, Señor, de números, pero tú hablas como quieres, Señor, Sí, Señor. como quieres, Padre. Bendigo a mis hermanos, Señor, bendigo a Carlos, Señor, por enseñarnos, por hablarnos de ti con tanta pasión, con tanto amor. Bendícenos, Señor, para que podamos, Señor, anidar todo esto que hemos aprendido de ti, Señor, Sí, para que se quede incrustado en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos, Señor, seguir meditando, Señor, en tu palabra, en todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos leído, que sí, esto no pare aquí, Señor, sino que continúe mañana y todos los días, Padre. amén. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ir